Bienvenidos a todos, esto es Filosofía del Alma, yo soy Elena y vamos a proseguir en este vídeo con la cuestión de ente unívoco o en latín ens univocum en Duns Scotus. Duns Scotus en esta cuestión nos dice que lo primero que hay que plantearse es qué es el ente. Y en Duns Scotus nos habla de la noción unívoca de ente. Nos dice que antes de su filosofía existían aquellos que afirmaban que el ente es análogo, como pueda ser Aristóteles y los discípulos de Aristóteles, y aquellos que afirman que el ente es equívoco, como pueda ser el caso de Enrique de Gante. En Enrique de Gante, ente tiene que ser un concepto equívoco porque bajo el concepto de ente caería lo finito y también lo infinito. Un concepto que encierra la contradicción no puede ser, según Enrique de Gante, un concepto unívoco. Cuando yo digo ente, lo puedo predicar de un ente finito y de un ente infinito, entonces estoy admitiendo que el concepto de ente es equívoco. En Scotus, tanto la primera postura, el ente análogo, como la segunda, el ente equívoco, dice son posturas erradas, puesto que si no lo fueran, nuestro entendimiento no tendría un objeto, no tendríamos una única facultad. Si llevaran razón, según Scotus, si llevaran razón estos autores, entonces no tendríamos una facultad cognitiva, sino muchas facultades. Scotus dice, el único modo de avanzar en filosofía es mostrando que el ente es unívoco. Perdón. Scotus se pregunta, ¿qué podemos decir acerca de ente? Y dice que en primer lugar hay que clarificar qué tipo de univocidad existe. Nos dice Scotus que hay un tipo de univocidad que es la univocidad lógica, aquella que me permite predicaciones correctas, inteligibles. Por lo tanto, la predicación contradictoria origina falsedad. Hay univocidad lógica cuando se pueden hacer predicaciones coherentes y la negación de lo predicado origina falsedad. Por lo tanto, el ente en Scotus es un concepto lógicamente unívoco. Este autor, Duns Scotus, da tres argumentos. El concepto de ente es algo que predicamos, es algo que conocemos y es el objeto de nuestro entendimiento. Cuando yo predico de algo ente, estoy utilizando un concepto lógicamente unívoco. No estoy determinando su naturaleza íntima. Por tanto, nosotros siempre utilizamos un concepto de ente de carácter lógico y me permite decir, por ejemplo,
Pedro existe, Dios existe. Nos podemos plantear estas proposiciones. Pedro existe, Dios existe, la piedra existe, es decir, cualquier cosa de la que se diga que existe. En estos casos, cuando predicamos la existencia de algo, de cualquier cosa, yo no entro en si, en estos ejemplos, por ejemplo, no entro en si Pedro, Dios o la piedra es finito o no lo es. Solo digo que si Pedro, si Dios o si la piedra existe, pues entonces existe. Yo, con el concepto de ente, según Duns Scoto, no estoy diciendo qué son las cosas, sino que existen. Simplemente estoy diciendo que existen. Y por lo tanto, la existencia, dice Scoto, para Scoto, la existencia pertenece al pensamiento. En segundo lugar, dice Scoto que al haber un concepto unívoco, esto me permitirá hacer un discurso sobre las criaturas y sobre Dios, porque tanto las criaturas como Dios caen bajo el concepto de ente. El concepto de ente me permite hacer un discurso unitario sobre la realidad. Si la noción de ente no fuera unívoca, no habría una única ciencia que fuera la metafísica, sino que habrían dos ciencias completamente distintas. Una sería la ontología y otra sería la teología. Lo que argumenta Scoto es: tenemos que encontrar un momento idéntico que pueda predicar de cada una de las cosas. Por lo tanto, tendré que encontrar un concepto que sea algo no idéntico, que no sea ninguna determinación particular. El concepto de ente tengo que conseguirlo a través de negar las determinaciones. Cuando he negado toda determinación, entonces, ¿qué tendría al final? Nada, no me quedaría ningún concepto. Dice Scoto que cuando obtengo el concepto de nada a través de la negación de toda determinación, de todas las determinaciones, la negación de todo es la nada. Tengo incluso que negar el concepto de nada y entonces la no nada es el ente. El ente no es la nada, sino la no nada. Ente se extendería a todo aquello que no es nada. Ente en Scoto es no nada, aquello que no es nada. Ente es non nihil, que sería en latín. Ente es aquello que está fuera de la nada. Lo que Scoto está diciendo es que non nihil se puede predicar de todo. Una mesa es no nada. Dios es no nada. El sueño es no nada. Y con esto lo que está diciendo es que ya tenemos el primer arranque de la metafísica. El concepto de ente es un concepto unívoco. La univocidad consiste, pues, en negar toda determinación, incluyendo la propia nada. Scoto avanza en el ente lógico, en el ente de razón, por lo tanto, lleva razón en su plano, en opinión de mi querido profesor Alfonso García.
Es decir, volvemos a la tesis de Aristóteles de que la historia de la filosofía es la historia de los éxitos, de los aciertos de la humanidad, pero de los aciertos parciales. Y como buen aviceniano, Escoto trabaja con el ente veritativo. Y el ente veritativo es unívoco, es o verdadero o falso, o existente o no existente. Y en el próximo vídeo continuaremos con esencia y ser en Escoto. Así que muchas gracias por verme. Espero que te suscribas, que le des a la campanita y que le des a me gusta. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme. Gracias.